Hay que resaltar que 13 congresistas de los departamentos de Nariño, de Cauca y de Putumayo venimos trabajando conjuntamente ya hace varios días, haciendo una revisión minuciosa del contenido del plan de desarrollo y entendiendo que proyectos estratégicos que se puedan impulsar en cualquiera de estos departamentos pueden impactar de manera positiva en la región y en el país. Y por esa razón construimos aproximadamente 70 proposiciones que tienen como fin encontrarle ruta a proyectos estratégicos que desde Nariño reclamamos y en todos los sectores. Por ejemplo, en materia de conectividad, ¿cómo no va a ser importante, David, que le demos impulso al puerto de Tumaco, por ejemplo? El puerto de Tumaco es una gran oportunidad de desarrollo para esta región de Colombia, pero también para el país. Entonces, allí hay que impulsar un puerto de aguas profundas, hay que mejorar el acceso al puerto de Tumaco con una vía que comunique desde Pasto hasta Tumaco y que venga desde Mocoa. Ese es un proyecto que, claro, tiene que quedar dentro del plan de desarrollo. La conexión de la vía Orito-Monopamba. Ese es un proyecto también muy importante para esta zona. En materia de educación, se habla de la seccional de la Universidad de Nariño en Tumaco, pero también estamos hablando de la seccional en Ipiales, en Túquerres, en la Unión, y también de aperturar una universidad pública en el Putumayo. El Putumayo no tiene universidad, entonces muchos jóvenes del Putumayo vienen a Nariño, pero también si se aumenta la oferta de educación superior, técnica y tecnológica en el Putumayo, muchos jóvenes de Nariño también podrían encontrar allí una oportunidad. El tema del almacenamiento estratégico de combustible, apreciado David, ese es un proyecto que se está impulsando. El que exista una regulación casi que uniforme en lo que tiene que ver con el gas natural y el GLP. En Nariño y en el Putumayo, la mayoría de las familias para la cocción de sus alimentos utiliza el GLP en cilindros, pero desafortunadamente ese subsidio del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2, apreciado David, hoy realmente es como del 17%, porque no se ha actualizado la fórmula. Entonces se está pidiendo que actualice la fórmula y esos subsidios no sean solamente para los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, sino para los usuarios de estrato 1 y estrato 2 de todo el país, para que la regulación del GLP con la del gas natural sea igual. Hoy, por ejemplo, el GLP que produce Ecopetrol lo vende en el mercado interno al precio del mercado internacional. Entonces, ¿eso qué hace? Que el estrato 1, estrato 2, que consume GLP, aquellas familias vulnerables en donde no se pueden llevar las redes, David, tengan que pagar unos precios supremamente más elevados que quienes consumen gas natural, y eso hay que ajustar esa regulación. En el tema de la conexión aérea, ¿cómo no va a ser importante que conectemos a los municipios de Olaya Herrera, del Charco, de Barbacoas con aeródromos? Hay municipios de la costa pacífica que se pueden conectar de manera terrestre, Francisco Pizarro y Roberto Payán, por ejemplo. En el tema de agroindustria, ¿sí? No vimos nada en el plan de desarrollo que presentó el gobierno de cómo se impulsa la industria agrícola en estas regiones. Entonces, ahí hay unas iniciativas de cómo se impulsa un proyecto tan importante para Pasto como es el Parque Lineal del Río Pasto, que es un proyecto que vale cerca de 500.000 millones de pesos. Ya hay unos tramos que ya están formulados los proyectos y necesitamos cofinanciación del gobierno nacional. Entonces hay proyectos en todas las líneas, David, de conectividad, de desarrollo social, de desarrollo económico, de poner en funcionamiento industrias como el turismo, como la cultura, de impulsar la agroindustria, de impulsar la educación, de generar conexión de los territorios a través de vías
de vías terciarias, de vías principales, vías aéreas, de impulsar el desarrollo de nuestros aeropuertos. Entonces, estos son temas que hemos venido trabajando y que es el momento de hacer equipo por encima de los colores políticos. Estas zonas fueron importantes en la victoria del presidente Gustavo Petro, pero adicionalmente es el momento de lograr que estos proyectos no solamente queden en el papel, porque el papel aguanta todo, apreciado David, sino que hoy la tarea es que queden en el plan de desarrollo, pero luego, a través de debates de control político permanentes y de interlocución permanente con los ministros, ¿sí? de cada área, nosotros podamos hacerle seguimiento y veeduría al impulso de estos proyectos importantes para Nariño y para el país. Todas son realizables en la medida en que haya voluntad política, ¿sí? En la medida en que haya voluntad política del gobierno. Aquí estamos hablando de proyectos estratégicos. El presidente ha hablado y ha enviado en varias oportunidades al alto comisionado de las regiones, Luis Fernando Velasco. ¿Cómo construimos nosotros una propuesta para empezar a impactar en resolver los problemas estructurales que tiene la región sur de Colombia? Entonces, aquí está la hoja de ruta, ¿sí? Aquí está la hoja de ruta. Nosotros estamos haciendo la tarea de acuerdo con el mensaje que ha expresado el gobierno nacional. Ahora vamos a dar la pelea para que la gran mayoría de esas proposiciones queden incluidas en el plan de desarrollo y desde luego empecemos a hacerle seguimiento. Todo dependerá de la voluntad política, todas son realizables, todas son logrables, pero usted sabe que para hacer los proyectos realidad se necesita de dos. Aquí las regiones están haciendo las reclamaciones, estamos haciendo la tarea de representación política, esperamos obviamente la respuesta positiva del gobierno nacional. En lo que el gobierno nacional muestre voluntad política, lo estaremos diciendo, lo estaremos reconociendo, pero en aquello en que el gobierno nacional no tenga voluntad política, pues también se lo estaremos manifestando a la región, porque como congresistas, pues estamos haciendo la tarea de representación que nos corresponde. Es extraño, ¿sí? O es sorpresivo más bien, que cuando el gobierno nacional presenta la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, en los proyectos estratégicos para Nariño no veamos la terminación de la doble calzada entre Pasto y Rumichaca, por ejemplo. Uno puede decir, hombre, ¿cómo se pasa eso? Si es un proyecto de país. Entonces, una de esas proposiciones es precisamente que se incluya la terminación de la doble calzada Pasto-Rumichaca, como lo ha mencionado el presidente, Rumichaca-Popayán, incluyendo variante Timbío-Estanquillo. Entonces, hemos hecho eso, identificar proyectos que se plantearon en los diálogos regionales vinculantes, que el gobierno nacional en algunos escenarios manifestó su compromiso, pero que desafortunadamente en el texto final no los vimos incluidos. Entonces vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. Obviamente, nosotros presentamos ese catálogo de 70 proposiciones, ¿sí? Pero no todas son, por ejemplo, David, proyectos. Hay por ahí una proposición que tiene que ver con regulaciones, como le decía, lo del GLP. Hay otra proposición que tiene que ver con incluir en el fondo Todos Somos Pacífico a los municipios de Mayama y de Ricaurte, por ejemplo. Hay otras proposiciones que tienen que ver con facilitar mucho más el acceso a la educación superior de los jóvenes. Entonces, esto es coherente con las políticas y las líneas de inversión que ha planteado el gobierno nacional. Ahora, el tema de los recursos. Mire, al director de planeación yo le hice un reclamo de manera directa. Le dije, si yo comparo el plan de desarrollo Duque, para Nariño se asignan 31.7 billones. Si yo reviso el programa de gobierno de Petro, para Nariño hay un decrecimiento, se asignan 25.5 billones. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el director de planeación? Dice, sumemos distinto. Lo importante es apostarle a proyectos estratégicos como estos de las vías que de pronto no están todavía cuantificados o muy visibles en algunos rubros, pero que el gobierno los va a hacer y que van a generar pues una dinámica de desarrollo importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, David? Mire, por ejemplo,
Ya estamos firmando una proposición de un debate de control político en la Comisión Cuarta de Senado. Allí va a estar invitado ministro de Hacienda, ministro de Transporte, director de la ANI, director de Invías, precisamente para que nos cuenten la realidad de este proyecto, de la vía Rumichaca-Popayán, incluyendo variante Timbío-Estanquillo. Y allí es donde nos deben dar las respuestas de cómo están los diseños, de cuándo van a licitar, de cuántos recursos se van a asignar en este cuatrenio, de si se va a firmar un documento COMPES o no. Entonces, de nuestra parte es la presión política para que le digan con claridad al país si esos proyectos que ha anunciado, no el candidato Petro, el presidente de la República, ¿sí? El presidente de la República, los van a ejecutar o no los van a ejecutar. El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.